A partir de lo que se vio anteriormente, ahora vamos a arrancar con la parte 2, que sería la planificación netamente operativa. Arrancó para ver algunas cuestiones de planificación táctica para darle un marco contextual a lo que sería la planificación operativa. Para entender cómo funciona la planificación anual tenemos que analizar cómo está estructurado el sistema. Al igual que el caso anterior, por un lado tenemos los rodales y por otro lado tenemos las industrias. Pero a esto hay que sumarle que tenemos una red o opciones de transporte, que tenemos equipos de aprovechamiento, que tenemos equipos de transporte, entre otros aspectos más específicos. O sea, cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de cuestiones generales. Cuando hablamos de planificación táctica, hablamos de cierta especificidad. Cuando hablamos de planificación anual, ya estamos hablando de un nivel de detalle mucho mayor, y a su vez, si esa planificación operativa la hacemos en un horizonte de 3 o un mes, el nivel de detalle es aún mayor y la complejidad desde el punto de vista matemático y computacional para resolver los problemas también lo es. Lo que vamos a hacer es analizar un poco cómo es el sistema o cómo está conformado el sistema en el cual se va a hacer la planificación anual. Por un lado tenemos los rodales. Todos esos rodales son fruto de la planificación táctica. La planificación táctica me define qué rodales voy a cosechar en ese periodo, en ese año. Por otro lado tenemos la industria con una determinada demanda. Por otro lado tenemos los equipos de cosecha, que van a hacer lo que van a realizar el aprovechamiento, y los equipos de transporte, lo que van a transportar, valga la redundancia, la madera de los distintos rodales a las distintas industrias. Entonces, ¿qué se decide en la planificación anual? Básicamente lo que se decide es en qué periodo del horizonte de planificación, o sea, en qué mes yo voy a cosechar cada uno de los rodales. ¿Qué mes o qué meses? Porque puede ser que un rodal yo tenga que cosecharlo en 2 meses, en 3 meses, etc. Además, se tiene que definir qué equipo, según la performance que tienen los equipos en cada uno de los rodales, qué equipo se asigna a cada uno de los rodales. Otra cuestión a tener en cuenta es que en esta ilustración yo tengo dos tipos de caminos. Por un lado los caminos de tierra, que son estas líneas negras. Ven que para un rodal, por ejemplo, puede haber varias opciones de transporte. Y por otro lado tengo el camino pavimentado, ¿tá? Que tengo acceso a cada una de las industrias. Entonces en este caso yo este camino no tengo que realizar ningún tipo de mantenimiento. Ahora sí tengo que realizar mantenimiento al resto de los caminos que son terrados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo el rodal 1 lo tengo que cosechar en el mes 6 y 7, o sea, en junio-julio, donde hay baja evapotranspiración? Para asegurar el tránsito y asegurar el transporte de la madera desde ese rodal a distintas industrias, yo tengo que cumplir un determinado estándar que asegure eso. O sea, yo tengo que realizar para el caso del arco 1 una alta inversión. Sin embargo, para el caso del rodal 2, el que está más en el fondo, si yo lo cosecho en el mes en el primer periodo o en el segundo periodo, o en ambos, o sea, sería enero, febrero, yo tengo una alta evapotranspiración y los estándares que yo necesito para aprovechar esta madera, o sea, para asegurar el tránsito, no son altos. O sea, este arco yo no necesito hacer una alta inversión, y suponiendo que no existe este rodal, en este arco yo tampoco debería hacer una alta inversión. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer, tengo que aprovechar este rodal y yo en este tramo hago una alta inversión para asegurar el tránsito en los meses de baja evapotranspiración, y una menor inversión, ya que al otro día está seco después de una lluvia y no tengo problema de transitabilidad. Con esto yo defino entonces cuánta inversión tengo que hacer a cada uno de los tramos para asegurar el tránsito y asegurar que la madera llegue a destino. Por ejemplo, si voy a aprovechar el rodal 3 en el periodo 12, o sea en diciembre, yo tengo que cumplir un estándar mínimo de inversión en este arco, pero como aprovecho el arco 1 ya tiene un estándar de alta inversión. Obviamente que esto hay que analizar caso por caso, arco por arco, con datos de la realidad, visita a campo, auxilio de sistema de información geográfica. Puede ser que haya un tramo donde pase por un bañado, donde tenga que hacer una inversión mucho más alta de lo que yo tenía previsto, porque puede ser que estos arcos acá o este rodal que está acá no requiere una alta inversión porque ya el camino de por sí es consolidado. Entonces puede ser que el modelo me asigne este rodal a una cosecha en un mes con baja evapotranspiración.
puede pasar eso. O sea, esto es una ilustración y no lo tienen que extrapolar a cualquier situación. Cualquier situación es muy particular y hay que tener cuidado con eso. Fíjense que en este caso, para el rodal 6, por ejemplo, donde se cosecha en el periodo 6, o sea en junio, el arco que yo tengo que utilizar para transportar la madera es el 5 y el 22. Y en ambos casos yo tengo que realizar una alta inversión. Si yo al resto de los rodales que están acá, por ejemplo, cosecho en un mes donde hay alta evapotranspiración, no necesito hacer una alta inversión en estos arcos. El modelo también me define qué arco yo voy a utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar para el rodal 8, puedo utilizar este, o puedo utilizar este, o puedo utilizar esto que está acá. También lo que me hace la herramienta es definir qué equipos asigno a qué rodales en función a la performance que tiene ese equipo con ese rodal. Para esto se utilizan los modelos que ustedes ya vieron anteriormente, los modelos de productividad, y el modelo matemático lo que me hace es me asigna, buscando mantener un nivel de producción constante o lo más constante posible entre periodo y periodo, los equipos a cada uno de los rodales. Fíjense que por ejemplo el equipo 1 no trabaja o tiene prohibido ingresar al rodal 1. Esto puede ser por una restricción que nosotros ponemos ponemos de antemano debido a la pendiente que tiene el rodal, entre otras cuestiones. En este sentido, a lo que voy es que se requiere hacer, antes de caer en el proceso de optimización, varios procesos previos. La información que necesitamos es, por un lado, datos del bosque. En este caso no se realiza simulación. Básicamente la información que se obtiene es producto de inventario y de procesar el inventario. Vamos a requerir datos logísticos como distancia de pavimento, distancia de camino aterrado, tipo de camino aterrado, porque podemos clasificar los caminos en 1, 2, 3, 4, 5 categorías, depende en función al nivel de inversión para asegurar la transitabilidad. Costo de arreglo o construcción de caminos, puede ser que no exista el camino y haya que construir. Datos de la industria, demanda de productos según punta fina y longitud de los productos. Estos datos pueden ser reales en el corto plazo y pronosticados en el largo plazo. Puede ser que yo sepa en un mes qué tipo de productos tengo que generar, pero puede ser que no sepa del mes 2 al mes 12, por ende tengo que realizar un pronóstico en función a datos históricos. Tengo que saber qué calidad de producto se requiere, si tiene que ser producto podado o no podado, cuál es la flecha admitida, entre otras cuestiones. Y eso está en función a los tipos de producto que va a producir el aserradero o la industria en general. Tenemos que conocer la información de costos. Usar la metodología, por ejemplo, de FAO para determinar los costos de operación. Tenemos que saber la productividad que tiene cada frente en términos de corte, extracción, carga y transporte. Y de este modo la estructura de la herramienta tendría la siguiente forma. Vamos a tener como 4 o 5 grupos de datos, depende cómo se organizan. En este caso yo lo represento en 5 grupos. Información de inventario, superficie, densidad, volumen por producto, volumen medio. La demanda, volumen por producto, diámetro punta fina, longitud flecha, diámetro punta gruesa. La calidad del producto, la geodata, que sería la superficie, ubicación, distancia de las industrias, la productividad de los equipos y los costos de operación. Lo que es información de inventario con la productividad se puede simular en un simulador, valga la redundancia, como por ejemplo el Simnea. Eso me genera una base de datos que va a alimentar el optimizador, lo mismo que los otros datos también que van a estar dentro de una base de datos que alimentarán el optimizador. Al ejecutar el optimizador, lo que vamos a tener es un resultado. Ese resultado puede ser factible o no es factible. Si no es factible, hay que revisar los parámetros del modelo, ajustarlos, ejecutarlo de nuevo. Si no es factible, revisarlo y ejecutarlo de nuevo, y así sucesivamente. Si es factible, tenemos un programa de cosecha. Para analizar en una forma más simplista este proceso, todos los datos del modelo, los parámetros del sistema, los almacenamos en un archivo Excel. Distancia, oferta de madera, demanda, precio, costos, productividad, capacidad, rendimiento. Desarrollamos un modelo matemático en GAMS. GAMS toma los datos de Excel, los resuelve, busca una solución óptima, un programa óptimo. Si no lo resuelve, hay que reajustar nuevamente los parámetros
Los resultados de GAM son arrojados nuevamente a un archivo Excel. En ese archivo se puede visualizar el flujo de madera por tipo y cliente en cada periodo, la asignación de equipos, el costo total, el volumen de madera vendida, el volumen de madera comprada y el diagrama calendario. Como resultado vamos a tener una asignación de rodales a periodos y una asignación de equipos a rodales. Por ejemplo, para el primer frente de cosecha, el rodal 2 se cosecharía en enero y febrero, el rodal 3 en marzo-abril, el rodal 1 en mayo-junio, el rodal 4 julio, agosto y septiembre, el rodal 9 octubre-noviembre, el rodal 10 en diciembre. El otro frente de cosecha cosecharía el rodal 8 en enero, febrero, marzo y abril, el rodal 6 en mayo, junio, julio, el rodal 7 en agosto, septiembre y el rodal 5 en octubre, noviembre y diciembre. Se definen qué caminos van a ser utilizados, qué caminos no van a ser utilizados y el nivel de intervención en estos caminos, o sea, el nivel de inversión para asegurar el tránsito. Se obtiene un diagrama calendario donde se define en qué mes va a operar cada frente de cosecha, en qué periodo, se va a obtener un diagrama calendario en que me va a indicar en qué mes será intervenido cada uno de los rodales y por qué frente de cosecha. Por ejemplo, el rodal 1 va a ser intervenido en el mes de mayo y junio por el frente 1, el rodal 8 va a ser intervenido en enero, febrero, marzo y abril por el frente de cosecha 2. Voy a obtener la producción mensual por cada rodal y frente. Fíjense que por ejemplo el rodal 1 voy a aprovechar, como dije anteriormente, en mayo-junio voy a obtener una producción, volumen de madera de 14.045 metros cúbicos para cada una de las combinaciones y un volumen total por cada uno de los periodos de 28.000, 29.000 hasta 31.000 metros cúbicos mensuales. Además voy a tener la variación respecto a la media. Fíjense que en este caso estoy un 5% por debajo y acá estoy un 5% por encima de la media. También puedo hacer una representación gráfica para ver cómo se comporta el volumen y la variación de ese volumen respecto a la media. Puedo tener una tabla también donde me defina la superficie que va a ser intervenida en cada periodo y por cada frente de cosecha y la superficie total que va a ser intervenida en cada uno de los periodos. Fíjense que en este caso, a diferencia del volumen, la variación es un poco mayor. Acá estoy un 11% por encima de la media y acá estoy un 11% por debajo. Pero lo importante es que el volumen sea lo más estable posible porque de eso depende satisfacer a los clientes. Se puede hacer una representación gráfica para ver cómo varía la superficie de cosecha, cómo varía respecto a la media. Voy a tener el plan de transferencia según la demanda de los clientes. En este caso es importante tener en cuenta que cada uno de los clientes, o sea, cada una de las industrias puede operar según 3 criterios: make to stock, que es aserrar madera para mantener un determinado inventario, un inventario de madera que, si bien yo no tengo un cliente definido, constantemente se vende; make to order, cuando yo trabajo a pedido, o sea, proceso la madera o obtengo determinados productos según el pedido de un determinado cliente, o puedo tener un mix de los dos. En el caso que sea make to stock es mucho más fácil predecir la demanda futura de ese cliente. En caso de que sea make to order es un poco más complicado porque hay cuestiones que son o hay cierto nivel de incertidumbre. Sin embargo, en base a los datos históricos, un aserradero puede determinar en forma bastante aproximada el volumen de materia prima que va a requerir para obtener cada uno de los productos que opera. En este caso, fíjense, si vamos a la lupa, el rodal 1, que va a ser aprovechado en mayo-junio, de este rodal voy a enviar 1.405 metros cúbicos al cliente 1, 2.809 al cliente 2, 4.214 al cliente 3 y 5.618 al cliente 4. Eso va a suceder en el mes de mayo y en el mes de junio, y así sucesivamente para cada uno de los casos.
La estructura de un modelo elemental para este nivel de decisión es la siguiente. En este caso siempre se minimizan los costos. Los costos o el modelo matemático o la función objetivo en este caso está integrada por las siguientes componentes: el costo de arreglo o construcción de camino para cada uno de los tramos o arcos, el costo de cosecha, el costo de compra de madera a terceros, el costo de transporte y el costo de cambio de frente. Hay una penalización por el cambio de frente. Las restricciones del modelo son límites de operación. Este límite de operación puede ser en términos de volumen, tiempo o superficie. La segunda restricción evita que un rodal sea cosechado por más de un frente de cosecha. La tercera evita que cada frente de cosecha haga un aprovechamiento de más de un rodal en un periodo determinado. La cuarta define la cantidad de producto que se envía a un determinado cliente. La quinta asegura que se coseche todo el rodal una vez que se inicia la intervención. La primera restricción busca habilitar los arcos o los tramos de camino para acceder a cada uno de los rodales. La segunda establece un nivel mínimo de cosecha a un determinado rodal, o sea, se asegura de que cuando se ingresa a un rodal se haga un aprovechamiento por encima de una cota mínima. Con eso evitamos, por ejemplo, que ingrese un rodal solamente para aprovechar 10 toneladas. En este sentido se busca que cuando ingrese un rodal aproveche, por ejemplo, no sé, 200, 300, 400 toneladas y de ahí hasta terminar el rodal. La restricción número 3 y la número 4 busca que los rodales sean aprovechados en periodos consecutivos. En este sentido se busca que se coseche, si bien se va a requerir 2 o 3 periodos o 4, como vieron en algunos casos, que esos 4 periodos sean consecutivos. No se puede aprovechar en 2 periodos en un momento y después otros 2 periodos en otro momento. Si bien se puede relajar el modelo para que haga eso, no es deseable. La quinta asegura que cada frente esté en un determinado rodal en un determinado periodo de tiempo. Con esto aseguramos que todos los frentes que están operando en nuestro patrimonio estén trabajando todos los meses. Al pie de esta filmina hay un trabajo donde pueden profundizar un poco más sobre este tipo de modelos. Ahora vamos a hablar de lo que es planificación trimestral, mensual o semanal. En este caso ya empiezan a haber grises en donde nos posicionamos para hacer la planificación. Somos solo una industria, o sea, no tenemos el área forestal. Nos posicionamos en el área de compra, focalizando en el abastecimiento de varios proveedores y lograr que los productos estén en tiempo y forma en el patio de acopio de la empresa. Ahora, si somos una empresa netamente forestal, o sea, no tenemos la componente industrial, la herramienta estaría en el área de venta, tratando de satisfacer las necesidades de los clientes, negociar precios de venta y comercialización de los productos que salen del bosque. En este caso vamos a tener varios clientes y tendríamos que, o sea, las herramientas nos servirían para ver cómo distribuimos los productos que salen del bosque a los diferentes clientes. Y si somos una empresa integrada verticalmente en el área de abastecimiento, la cual en general está en el área forestal de la empresa. En este caso se utilizaría para abastecer la demanda de las industrias, vender el excedente y gestionar la compra de terceros de algunos productos que no logramos satisfacer con los bosques propios. ¿Qué datos necesitamos en este nivel de planificación? Bueno, el número de proveedores, la superficie de aprovechamiento, la densidad del bosque, disponibilidad de fuste por cada uno de los rodales, patrones de trozado del fuste, patrones de aserrado, la demanda mínima y máxima de tronco, la demanda mínima y máxima de producto aserrado, costo de cosecha y transporte, productividad de los equipos, precio de venta, tiempo de operación, cantidad de cámaras de secado, entre otras cuestiones. Como resultado vamos a tener el volumen de rollo propio según un patrón de corte definido para nuestros bosques, un volumen de rollo comprado tercero según un patrón definido para los proveedores, los patrones de corte utilizados en el aserradero, los niveles de stock de troncos mínimo y máximo, nivel de stock de madera con potencial a mancharse, nivel de stock de producto cerrado, satisfacción o insatisfacción de los clientes, un plan de cerrado, un plan de secado. Tengan en cuenta que todo esto tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque en función de las dimensiones de la cámara de secado y las combinaciones de rollos, nosotros podemos tener un plan de trozado del fuste u otro plan de trozado.
Ya en este punto la información de la industria y la información del bosque están íntimamente interrelacionadas. En este sentido, por ejemplo, si tenemos dos proveedores, el proveedor tiene fustes, a estos fustes se le aplica un patrón de trozado o backing en función a diámetro, punta fina y longitud de las trozas. Estas trozas se transportan en camión al aserradero, son almacenadas y procesadas mediante un patrón de corte. Luego esta madera es enviada a las cámaras de secado, luego a un inventario, son reprocesadas en el área de remanufactura, despachadas y enviadas al cliente. Acá es importante tener en cuenta que todo tiene que ver con todo, porque si yo quiero obtener un determinado producto, el parámetro principal es longitud. Si yo trozo los fustes, por ejemplo, en 8 pies, todos los productos que yo obtenga de esos rollos van a tener 8 pies. O sea, todos estos productos que yo tengo acá son de 8 pies. Ahora bien, los productos que se obtengan, si bien todos van a ser de 8 pies, pueden ser diferentes. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, 1x4 o 1x3, todo de 8 pies. O sea, yo puedo jugar más con el diámetro que con la longitud. Por eso es muy importante la longitud de o la estrategia de trozado de los fustes. ¿Qué yo puedo hacer en todo este proceso integral? Bueno, hay varias opciones. Puedo maximizar beneficios, minimizar costos, maximizar la satisfacción de los clientes, minimizar el inventario de rollos o de productos, minimizar la pérdida de rollos por mancha, minimizar la pérdida o maximizar los rendimientos en el proceso cerrado o en el proceso de aprovechamiento de los fustes, entre otras cuestiones. Acá las opciones son muy variadas, los modelos matemáticos son muy complejos, la capacidad o el requerimiento de esfuerzo computacional también es elevado, porque tenemos variables continuas, variables binarias, variables enteras, entre otras cuestiones. También, si quieren profundizar un poco más sobre este tema, pueden ver el capítulo 7 en el apartado 741, donde dice Harvest Scheduling. Ahí hay un modelo matemático bastante simple, pero lo suficientemente completito como para que se entienda el concepto que se plantea en esta presentación. Así que bueno, esto es todo, y ante consultas se pueden contactar conmigo.